Muy bien, el día de hoy continuamos con la parte de electricidad. Vamos a estar viendo la unidad 2 del campo eléctrico y la ley de Gauss. Y vamos a estar trabajando lo que es la resolución del problema en su primera parte. Bien, iniciaremos con el siguiente problema de campo eléctrico. Se coloca un electrón en un campo eléctrico uniforme de intensidad 3 por 10 a la menos 12 newton sobre coulomb dirigido hacia abajo. ¿Cuáles son las magnitudes y cuál es la dirección del campo eléctrico de fuerza que actúa sobre el electrón? Muy bien, para solución vamos a ver los datos que conocemos, que en este caso sería la carga del electrón, que si bien el problema no me lo da, pero este ya se conoce porque tiene su valor constante, que es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Además de eso conocemos la intensidad del campo eléctrico, que es de 3 por 10 a la menos 12 newton sobre coulomb. En este caso me dice que está dirigido hacia abajo la intensidad, es decir, las líneas de campo vienen hacia abajo del que forman el campo eléctrico. Y tenemos al electrón, que lógicamente conocemos que tiene su carga negativa. También me pide que encontremos la fuerza que actúa sobre dicho electrón. En este caso sabemos que la fuerza está definida por la carga multiplicada por la intensidad del campo. Hacemos las sustituciones necesarias. Sabemos que la carga vale 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y también sabemos que en este caso la intensidad del campo eléctrico equivale a 3 por 10 a la menos 12 newton sobre coulomb. Eliminamos coulomb con coulomb y la unidad de medida me va a quedar en newton, que es la unidad de medida de una fuerza. Hacemos el producto en la calculadora y me resulta que la fuerza vale 4,8 por 10 a la menos 31 newton, que esa va a ser la fuerza que actúa sobre el electrón. Pero aparte de eso me está pidiendo o me dice que encuentre la magnitud, ya la conocemos. Ahora vamos con la dirección. Para eso hay que tener en cuenta que si la carga es mayor que cero, es decir, si la carga es positiva, y si la carga es menor que cero, es decir, si la carga es negativa, ¿qué es lo que ocurre? Si es positiva, la intensidad del campo eléctrico y su fuerza tendrán la misma dirección. Es decir, que si tuviéramos una carga positiva y esta viene hacia abajo, su fuerza también va a venir hacia abajo. Pero si tenemos una carga negativa, van en dirección opuesta. ¿Qué significa esto? Que en este caso, como el electrón tiene carga negativa, va a venir en dirección opuesta. ¿Qué significa? Que si vienen la intensidad hacia abajo, la fuerza va a ir hacia arriba, que vendría siendo la fuerza que actúa sobre el electrón. Muy bien, veamos un segundo problema que plantea lo siguiente. Dos cargas metálicas cargadas están separadas por una distancia de 20 centímetros. En el espacio comprendido entre ellas existe un campo eléctrico de módulo 2000 newton sobre coulomb. Se abandona desde la placa positiva del protón. Calcula, inciso A, la aceleración que experimenta el protón. Inciso B, la diferencia de potencial eléctrico entre las placas. E inciso C, la energía cinética del protón cuando llega a la placa negativa. Muy bien, vamos a ver la solución. Tenemos en este caso, me dice que son dos placas cargadas positivamente y una negativa. Tenemos nuestro campo eléctrico y me dice que están separadas a una distancia de 20 centímetros. Veamos cómo darle solución a este problema. Hay datos que conocemos que no me los da el problema, pero se manejan, como por ejemplo, se está trabajando con lo que es un protón, cuya masa es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y en este caso, sabemos que la fuerza eléctrica está definida por el producto de la carga con la intensidad del campo eléctrico.
También sabemos que la fuerza puede ser definida como la masa por la aceleración. En este caso podemos unir ambas ecuaciones y decir que la carga multiplicada por la fuerza, por la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la masa por la aceleración. En el inciso A me piden la aceleración que experimenta el protón. Perfectamente podemos despejar lo que es la aceleración. La masa que está multiplicando pasa a dividir. Y después solamente hacemos la sustitución. En este caso, en la sustitución me va a quedar que la aceleración va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb multiplicado por 2000 newton sobre coulomb entre la masa, que en este caso la masa del protón es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eliminamos coulomb con coulomb y efectuamos el producto y la división en la calculadora científica y me resulta 2 por 10 a la 11 newton sobre, en este caso, kilogramos. Pero sabemos que el newton equivale a kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, en donde puedo eliminar kilogramos con kilogramos y me queda que la aceleración del protón va a ser a 2 por 10 a la 11 metros sobre segundo cuadrado. En el inciso B me pide lo que vendría siendo la diferencia de potencial eléctrico entre las placas. Bueno, ya tenemos el inciso A, vamos al inciso B. Para encontrar esa diferencia, que va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico multiplicado por la distancia. En este caso, la distancia se encuentra en centímetros, la pasamos a metro, que equivale a 0,2 o 0,20 metros. Y después solamente hacemos las sustituciones, donde esa diferencia de potencial va a ser igual a 2000 newton sobre coulomb por 0,20 metros. Y al hacer el producto me va a resultar que esto es igual a 400, la unidad de medida va a ser el voltio. Y en el inciso C, que me pide la energía cinética del protón cuando llega a la placa negativa. Es decir, teníamos una placa positiva, ahora tengo una placa y también una placa negativa. Vamos a ver la energía que existe, la energía cinética cuando se llega a la placa negativa. Para esto se utiliza la siguiente ecuación, donde me dice que la energía va a estar definida por una variación de la intensidad del campo eléctrico, que vendría siendo la intensidad del campo eléctrico final, que va a estar dada por la carga multiplicada por la diferencia de potencial. Al realizar las sustituciones me va a quedar el producto de la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19, multiplicado por la diferencia de potencial, que es 400 voltios. Hacemos el producto y me queda 6,4 por 10 a la menos 17. Puedo decir el equivalente de coulomb por voltio a lo que vendría siendo joule. Y de esta forma ya tenemos las respuestas, que sería la aceleración que experimenta el protón, la diferencia de potencial y la energía cinética, que es del protón cuando llega a la placa negativa. Muchas gracias por la atención prestada, esperando que este video les sea de utilidad.